se aguanta, tarda en arrancar, o cuando paras en un semáforo se apagó. Solamente hay dos problemas que tienes que tú echar un ojo y revisar. El primero es este carburador. El segundo es válvulas. En estos dos, pero está en un 85 a 90% es carburador, y en un 10 a 15%, por mucho 20% que digamos, es las válvulas. Hay excepciones que la bujía también es causante debido al carbonizado, pero es muy raras ocasiones. Empecemos con el carburador. ¿Por qué el carburador? Pues el carburador es el que envía el combustible y hace pasar el oxígeno. A medida que tú dejas pasar combustible, entra más oxígeno y se forma la mezcla que va a la cámara de combustión. Pero cuando el carburador envía más oxígeno o más gasolina, pues ahí vas a tener un problema, y esto no lo vas a regular ni con carburando. No señor, no se regula ahí. Eso quiere indicarte que tienes una falla de carburador que está pendiente de revisar. ¿Y cómo sé que está malogrado? Pues la única solución es desarmando, limpiando y reparando el carburador. Para solucionar, amigos, el problema, tienes que sacar el carburador, o también puedes anticiparlo como pues sintiendo. Por ejemplo, si tú enciendes y escuchas que el mínimo está así, normal, también puedes alzarlo un poquito más el relante. Pero si a pesar que tú has alzado la motocicleta en un semáforo, o cuando estás manejando agarraste embriague y se te apagó, eso te está indicando de igual manera, porque has alzado el relante pero aún se apaga, es porque sigue estando mal. ¿Y cómo hay que saberlo? Primero te sugiero que empieces por acá, por la tapita de acá, y ahí vas a echar ojo. Acá ve, acá tengo un carburador y vas a echar ojo aquí, mira, ve. Cuando tú sacas esta tapa de acá, por ejemplo ahí, al sacar la tapita obviamente va a salir el resorte, sacar esto. Aquí quiero que tú eches un ojo. Este va a ser la primera señal que te va a indicar que está mal el carburador de tu motocicleta. Y ese es el problema por la cual no aguanta mínimo, o se apaga, o se acelera sola, que digamos, la motocicleta, ¿no? Pues aquí vas a echar ojo. Si te sale así, mira, ve el tubo, o lo que le llamamos también la aguja, todo sano, mira, que no tenga blancosos, desgastados por ninguna parte, ya sea arriba, acá en esta parte, acá también, que no tenga muy exceso el picado, pues te está indicando, si sale así sanito, que está bueno. Y el problema sería más adentro. Pero si te sale como este otro de acá, mira, ve, que lo ves todo blancoso, mira, ve, te sale por acá, mira, mira, ve el blanco, ve, desgastado, o te sale que digamos, mira, ve, por acá, ve, ¿lo ves? Todo desgastado, mira, todo blanco ya, producto del desgaste, del sobamiento que se da acá, ve, acá adentro. ¿Y esto por qué creen que se desgasta? Por estar tocando a cada rato este pernito del relante. Si tú miras bien al dentro del carburador, mira, ¿lo ves? Hay un perno que este de acá cruza hasta la mitad, y este de acá ingresa justamente acá, mira, ve, y ves, y produce una abolladura y empuja lo que está entrando ahí, empuja. Entonces este empuja y empieza a rozar en esa esquina así, ve, ahí roza un costado así, y por eso que se produce estas abolladuras y estos, mira, ve, estos huecos. ¿Por qué? Porque roza cada rato acá adentro ahí, así. Por eso no es bueno mucho tocar esto, el relante. Suficiente que tengas un mínimo aceleradito, déjalo ahí, te va a durar muchísimo el calor. Ahora, si es esto, entonces ya tienes un claro ejemplo de que este está produciendo el acelerado excesivo, que se apague tu moto y que no aguante el mínimo de aceleración en los semáforos. Esto sería en respecto a esto, pero también produce que una motocicleta se chupe y se aguanta. ¿Por qué? Porque el carburador envía exceso de gasolina o exceso de aire, y eso hay que regularlo. ¿Y cómo lo regulamos?
Si te enviando exceso de gasolina, obviamente tienes que revisar también la bujía. Si te sale negro es porque está entrando mucha gasolina. Si te sale blanco, así color el motor, te está enviando poca gasolina. Y si te sale un color marroncito, que digamos, como color de esta tierra, mira, eso quiere decir que está bien quemando la bujía de tu moto. Pero si te sale un color negro, así como el asiento, es porque hay exceso. Y para controlar ese exceso, tienes que sacar acá, ¿ve? Este de acá que tú miras se llama la aguja, y aquí miras un segurito, ¿ve? Este segurito, por ejemplo, por lo general viene aquí en la mitad. Si tú lo bajas para abajo, te va a entrar más gasolina, y si tú le subes para arriba, por donde el sombrita, mira, tan de penúltimo, si tú yo le subo al último escalón, me va a consumir menos gasolina, va a dejar entrar menos gasolina, y ahí vas a regular el exceso de gasolina para que no te consuma mucho combustible. Por eso, y ahí va a empezar a quemar un poco mejor tu motocicleta, y incluso se te va a dejar de no apagarse y te va a consumir menos combustible. Entonces eso sería en cuanto al exceso de combustible. Pero si te está entrando, saliendo así un color blancoso, que también hace que se chupe, se aguante la motocicleta en subidas, peor, no quieren subir, tienes que dejar entrar más gasolina para que lleve un consumo equilibrado. Y para eso lo que vas a hacer a la agujita, lo que tú estás mirando acá, es de lo que está ahí, por ejemplo, de ti arriba, de repente en el último escalón, lo que va a hacer es bajarle para abajo, hacia abajo, y vas a colocarlo acá, ¿ve? Vas a empezar bajando uno, por ejemplo, está en el antepenúltimo, le bajas más abajito. Si está en la mitad, más abajito. Entonces al momento que bajas, vas a permitir que entre más gasolina, y eso va a ayudar a que tu motocicleta empiece a mejorar sustancialmente. Ahí sí va a regular su consumo y va a mejorar la fuerza, la velocidad, y el mínimo de aceleración te va a aguantar algo así, muchísimo mejor. Y cuando aceleras ya no se te va a apagar y va a mejorar. Sin embargo, pero si te salió, como te repito nuevamente, así como esto, todo blancoso, todo es la aguja también, aunque no lo creas, ya tiene desgaste. ¿Por qué? Porque ya el tanto entrar y salir ya ha provocado desgaste. ¿Y en dónde entra la aguja? Esta aguja que tú miras entra aquí en este repuesto del carburador y trabaja así, mira, ve, entra por acá, y a medida que tú aceleras a este de aquí, mira, ve, vamos a hacerlo, trabaja, mira, a medida que tú aceleras, esto se alza y deja entrar más combustible, y el combustible sale por acá, mira, ve, escupe, espolvorea, ve, ¿me entiendes? Y con el aire se va a la cámara de combustión. Entonces cuando esta aguja ya tiene desgaste, que digamos, mira, ya entró acá, ya hay desgaste, entonces esto va a dejar entrar más gasolina, más de la cuenta. Y no solo es porque ya tiene desgaste, y te va a trabajar a un costado, o sea, como ya estaba entrando así normal, va a trabajar a un costado así, de, mira. Y al trabajar a un costado va a dejar harto espacio, entonces no va a cerrar bien. ¿Por qué te trabajan así? Ve, hacia arriba, aceleras y sube y baja, sube y baja. Y entonces, a mí lo que tienes que hacer aquí es cambiar justamente la aguja, poner como un nuevo como este, botar esto, ya no te va a servir. Y si es posible, cambiar todos los repuestos de tu carburador, desde los flotadores, el filtro de aire, diré de aquí la aguja de aire, estas chicleras de acá, tanto el grande como el pequeño, y acá adentro tiene su flotador, tiene una boita. Pero tampoco es culpa de eso, a veces también la suciedad, hay suciedad en todo esto de acá, hay suciedad de acá, y eso hay que lavarlo y meter el aire a presión para mejorar. Pero la mejor muestra de darse cuenta que una moto está chupando, se aguanta o se jalonea, es porque algo anda mal aquí en el carburador también, ¿no? O sea, eso es parte de una falla. No todo es sistema eléctrico, ¿eh? También esto influye a que la motocicleta se chupe, se aguante, porque envía una mala mezcla de gasolina y oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cambiar los repuestos de tu carburador, y si no, cambiarte un carburador nuevo si es que tuvieses los recursos. Ahora, en cuanto al motor, el motor también influye en que la moto se apague, y es producto de las válvulas. Cuando al pasar el tiempo empieza a haber un desgaste en las válvulas de tu motocicleta, esta produce
un desgaste en los asientos, y al provocar un desgaste en los asientos ya no cierra bien, ya no empalma bien, y por ahí escapa la compresión, y es por eso que muchas veces la patada se vuelve suave. Entonces, como eso ya no está bien bonito, ya no está bien asentadito, cuando a veces tú aceleras, la motocicleta a veces también se chupa, se aguanta, porque las válvulas no cierran bien ese espacio que hay que cerrar para que haya buena compresión. Entonces eso también dificulta que tu motocicleta desarrolle bien, provocando fallas como de fuerza, falta de velocidad, y sobre todo que se te paga media cuesta o a veces se recalienta también la moto. Todo eso implica, ¿no? Para eso hay que hacer si es que tuvieses, echar aceite por acá, una tapita de la tapa de aceite, mitad gasolina y mitad aceite, y después pateas 15 veces tapando con tu dedo envuelto un trapo para que desfogue todo ese carboncito y ayude a mejorar la compresión y la calidad de tus válvulas hasta que haya dinero. Entonces esto le atribuimos en un 15-20% que se chupa, se aguanta. Pero cuando a una moto le falta fuerza o velocidad y todo está funcionando bien, trabaja bien la moto, pero sientes como si le quisieras más, como te repito, bájale que entre más combustible. Pero todo eso antes tienes que mirar aquí en la bujía el color. Si quema marrón está bien, si quema blanco está consumiendo poco, y si quema negro está consumiendo exceso de combustible. El exceso también hace que la moto se apague, ojo. Así que amigos, eso es lo que quería enseñarte ahora, las causas y fallas que provoca un carburador malogrado. Y cómo sabemos que está un carburador malogrado, revisando el inicio desde la aguja y la tobera, que no esté así con desgaste. Si lo está, es un claro ejemplo que está malogrado. Y también podemos arreglarlo cambiando el carburador completo o cambiando la chiclera, y suficiente será para mejorar nuestro carburador. Bueno amigos, eso sería las fallas y los problemas que hacen un carburador de motocicleta, a tu motocicleta más que todo. Las fallas que lo dan, como pérdida de fuerza, se jalonea, falta de velocidad, a veces la motocicleta se apaga en el semáforo y cosas así. También es causa del carburador. No todo es problema del sistema eléctrico. Si bien el sistema eléctrico también tiene unas fallas, pero también influye mucho el carburador y el motor de tu motocicleta. Así que amigos, esta sería una parte en cuanto a ese tema. Espero que te haya servido si algún momento tienes un problema similar, para que tú lo puedas dar tu mismo solución en casa. Bueno, espero que te sirva este video, suscríbete a mi canal y comparte, ayuda a compartir. Dicho esto, hasta otra oportunidad.